Y seguimos conversando de lo que se puede hacer por cambiar el Poder Judicial. Y el otro problema, doctor, yo sé que usted no nos nombra, es el de la incompetencia de los jueces. Yo he leído resoluciones estupendas, muy buenas, y he leído resoluciones pésimas, de terror, que usted mismo sale y las denuncia. ¿Cómo hacemos para que para que mejore la calidad del juez? Porque un juez corrupto es un problema, un juez incompetente también, aunque sea honesto. ¿Cómo se cambia eso? Es muy difícil cambiar cuando la base de formación está ausente, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos programas intensivos de capacitación muy fuertes y con eso tratamos de superar el tema de la mejor forma posible. Sin embargo, si el tema es anterior de la profesión legal en el país, no pidan peras al olmo, pues, ¿no? Pero estamos, y además... Bueno, pero podría usted pedir, pues, que las facultades de Derecho tengan requisitos mínimos, ¿no? Bibliotecas, profesores que han estudiado Derecho, por ejemplo, ¿no? Todo eso está en una conversación que hemos tenido con las universidades, hemos conversado con el Consejo de la Magistratura, y aquí se da un fenómeno interesante. Postulan muchas personas y el Consejo jala a más de las 2/3 partes de inicio. Sí. O sea que es un problema, pues, que tampoco es del Consejo, sino que es anterior, es la profesión legal lo que está en discusión, la educación lo que está en discusión. Y frente a eso, pues, creo que hay que hacer una tarea nacional. Si el Consejo jala a 2/3 de lo que se presentan, imagínense ustedes lo que tenemos como profesional. Pero luego, sin embargo, hay, y eso es importante decirlo, en medio de este problema que es estructural y nos supera como tal, la gran mayoría de jueces tiene un buen estándar e incluso ha sido bien catalogado. Yo he leído sentencias estupendas, eso sí se lo puedo decir. Y las he defendido muchas veces porque son muy buenas, con doctrina, con base legal, con los artículos bien citados, con lo mínimo que se le puede pedir a un juez. Doctor, tenemos que ir a otro tema que ha estado también en el debate. ¿Qué pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Usted es un hombre que ha creado jurisprudencia en el Perú en materia de derechos humanos. Yo lo he contado alguna vez, yo me gradué con un habeas corpus suyo. Sobre habeas corpus en estado de emergencia, que después terminó siendo una modificación constitucional, que fue una cosa de avanzada. Usted fue un hombre en los 80s y 90s, cuando estuvo como juez, y hoy también muy comprometido con el tema de derechos humanos. Ha salido a criticar abiertamente a la comisión, diciendo que al Perú lo están tratando como conejillo de Indias, que el Perú está siendo acosado, que se le ha cercado de manera continua y sesgada. El ministro de Justicia, el señor Juan Jiménez Mayor, no ha dicho lo mismo, pero ha dicho algo parecido. El ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roncayolo, que nadie puede acusar de no ser una persona defensora de los derechos humanos, ha dicho lo mismo. Es decir, en las autoridades peruanas hay un fastidio, un malestar con la comisión. ¿Por qué? No con la Corte, pero con la comisión. Explíquenos, ¿de dónde sale este fastidio, este malestar? Por la forma como trata los casos y plantea las demandas. Yo he salido porque el núcleo de las dos últimas decisiones de la comisión que han ido a la Corte como demanda afectan directamente al Poder Judicial. Cuando se obvia el principio de que una causa solamente puede ser internacionalizada cuando se cierra la vía interna, y acá hay un poder independiente, que el caso de Chavín lo estamos trabajando con seriedad, con rigor, con jueces independientes. Yo soy garante de la independencia de los jueces, y se me dice que no hay garantía de una justicia razonable. Pues debo decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sesgo? Nosotros no somos países, el Perú, que tiene una democracia limitada, deliberativa, una democracia intervenida o pseudodemocracia. Tendrá sus insuficiencias como toda. Ahora, lo que dice la Corte es que la comisión es que se han tardado 10 años en juzgar este caso y que el plazo es excesivo. Yo acepto,
porque la realidad es esa, han pasado 10 años, pero quiero que vean que este caso es particularmente complejo. Y se ha trabajado muchísimo todo el tema del operativo, de la operación. Luego hay muchísimos testigos. Hay todos 2 temas grandes que hay que trabajar, que es en rigor la legitimidad del operativo en sí, porque eso forma parte de la acusación. No es que por acusar lo que atajar porque le da la gana. Hay acusación sobre el tema. Y luego el tema básico de si en efecto hubo o no ejecución extrajudicial y si en efecto las evidencias así lo sostienen. Este es un problema que básicamente es de evidencias, es un problema factual, de hechos. ¿Hubo o no hubo matanza? ¿Hubo o no hubo repaso de personas rendidas? ¿De 3 personas o de 1 persona? Esa es la discusión. Efecto, ¿no es cierto? Esa es la discusión. Esa es la discusión. Y eso se está discutiendo actualmente. Ahora, usted ha hecho la sentencia sale en junio. ¿Qué pasa si el Perú tiene una sentencia para junio? Bueno, y la Corte no ha visto nada de la materia. A ver. Ahí la estrategia del Perú será presentar, sí, señor, nosotros hemos terminado este caso en el Perú, ya tenemos una sentencia, y recién ahora podría la comisión acusarnos de algo, pero se ha respetado el debido proceso y todo lo demás, no tendríamos para por qué hacerlo. eso tenemos en el procedimiento internacional la vía de las excepciones previas, alegando este punto y sobre todo, ¿dónde está la excepción a la regla que acá debe justificarse? ¿Que porque demoró mucho ya no hay garantías? El principio de derecho es que solamente será dable que por plazo razonable el proceso se vuelva írrito cuando implique una tal demora que haga imposible el ejercicio del derecho de defensa o la reconstrucción probatoria. Y acá no sucede este caso. Por lo menos esa es la tesis que lleva el Perú. Que está coordinándose con el poder, con el Ministerio de Justicia. Corresponde, porque el Ministerio de Justicia es el encargado. Es el encargado. Y yo, como Poder Judicial, doy todo el apoyo informativo para que la defensa del Perú se realice como se debe. Ahora bien, siempre perdemos, ¿no? 29 casos, 27 ha perdido el Perú. Eso me preocupa. Usted ha dicho también que eso no es posible, que cuando el profesor jala a todos los alumnos, el problema no es de los alumnos, sino del profesor. A ver, hay una línea que es muy clara, como todo el mundo sabe, ¿no? Cuando siempre se jala uno, el problema no es del alumno, sino del profesor. Eso es un principio pedagógico de primer orden. Ahora, ¿cómo hago este dato? Perdemos tanto, pero claro, se nos ha concentrado siempre en los años 90. Claro. Son casos de los años 90. En muchos casos ya sí hay jurisprudencia sobre el tema. Y se vuelve a repetir el tema. Y se vuelve a dar un tema y se obvia que hay un proceso de reparaciones. Se obvia que ya hubo un cambio de legislación. Se obvia que ya hay una democracia distinta. Se obvia que hay un poder judicial independiente, etcétera. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Otros países que tienen problemas serios de democracia no tienen el número de quejas y de demandas. Lo que sucede es que otros países no tienen probablemente la desconfianza que tenemos en el Perú en nuestro Poder Judicial. Y por eso los que se sienten vulnerados a la comisión. La gran mayoría de casos en la comisión son de derechos laborales, sí, entre otras cosas. Y hay más de 1000 expedientes de derechos laborales y de derechos ordinarios de personas que no confían en el Poder Judicial. Lo que dice nosotros somos el principal cliente del sistema interamericano. Lo que dice eso es que el sistema judicial no satisface, pues. A ver, aclaro este tema. No confíen en el sistema judicial, que no solo es Poder Judicial. Okay. Incluye el Tribunal Constitucional, incluye a la Fiscalía. Todos nos incluimos en el tema. Pero no. Pero claro, cuando uno observa, y todo abogado lo hace, que tiene una vía, y que esa vía generalmente está abierta y le es favorable, entonces se produce. Entonces hay una serie de datos que hay que tomar en cuenta y situaciones, pero quiero insistir en un punto que lo aclaré el día de ayer.
La crítica es por determinadas actitudes y sesgos, pero no es contra la institucionalidad de derechos humanos, nunca. Y además esto es un tema constitucional. La necesidad o la vía internacional está reconocida y promovida por la Constitución del Estado. La y crítica eso no puede negarse. La crítica tampoco es a la Corte. A la Corte tampoco. Es al trato de la Comisión. De la Comisión. Pregunta final, nos tenemos que ir. Una iniciativa importante, el presidente del Poder Judicial está promoviendo una norma para que los jueces no tengan que otorgar de frente, ¿no es cierto?, esta suspensión de los efectos de las decisiones administrativas de las municipalidades, que es una cosa terrible. O sea, la municipalidad dice, usted tiene que cerrar porque no tiene condiciones de seguridad, ¿no? Y luego viene un embargo, una cobranza coactiva, etcétera. Te vas al Poder Judicial y dices, oiga, suspéndame. Y el juez está obligado a suspender. Con la mera presentación de la demanda, lo dice la ley. Sí. La ley no nos ayuda, pues. Entonces hay que cambiar. Y ojo, no solo es contra municipalidades, gobiernos regionales y el gobierno nacional. Contra todos, así es. Y si uno ve, claro, como los municipios tienen lógicas más cercanas a la comunidad, pero cuando usted ve sector pesquero, sector minero... Claro, todas las multas no las puedes cobrar. Y es un escándalo. entonces pasa el tiempo, no hay lógica de suspensión, y entonces se prescribe todo. ¿Dónde está el principio de legitimidad de las decisiones administrativas? La presunción de legitimidad. No hay. Bueno, Eso doctor, es peligroso. Nos tenemos que despedir. Yo le agradezco mucho que haya venido. Hemos hablado de varios temas. Esperamos que esas reformas tengan éxito por el bien del Perú, porque realmente las necesitamos. Sin un poder judicial honorable y un país respetable, no va a existir. Así que esperemos que sea honorable. Yo invoco al poder legislativo que atienda estos reclamos que estamos planteando, no por nosotros, por el país. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Vamos inmediatamente a la película porque estamos volando en el tiempo. Conmigo será hasta mañana.